Sigo leyéndote Libertad y creatividad en la educación, de Rogers y Freiberg. Seguimos en la tercera parte, para el maestro. Capítulo 12. ¿Hay disciplina en las clases centradas en la persona? Buena pregunta, hecha muy a menudo por profesores, padres y administradores que no han experimentado el aprendizaje centrado en la persona. Sí, hay disciplina en un entorno de aprendizaje como el referido, la autodisciplina. En un contexto de la vida más amplio, la autodisciplina es conocimiento acerca de uno mismo y de las acciones necesarias para desarrollarse como persona. El objetivo de la mayoría de profesores es estimular la autodisciplina, pero el camino que muchos emprenden no es acertado y por distintas razones. Por un lado, ocurre con frecuencia que la cooperación que los profesores buscan en los estudiantes y que tiene por objeto facilitar la enseñanza, no promueve en estos un auténtico compromiso con el proceso de aprendizaje. Por otro, los profesores acaban viendo cómo imponen sus exigencias de orden sin relacionarlas con las necesidades del alumno respecto al aprendizaje. La disciplina se convierte en algo mandado más que desarrollado. Las diferencias que hay entre el desarrollo de la autodisciplina y la imposición de disciplina constituyen el punto de equilibrio entre el aula tradicional y un entorno de aprendizaje centrado en la persona. La autodisciplina se construye a lo largo del tiempo y abarca múltiples fuentes y experiencias. No hay un único camino, modelo o programa que conduzca a la autodisciplina en todos los alumnos, ya que ésta requiere un entorno de aprendizaje que alimenta las oportunidades de aprender a partir de las experiencias personales de cada uno, incluyendo los errores, y de reflexionar sobre las mismas. Pero, ¿a qué se parece la autodisciplina? ¿Y cómo se logra? Quizá la mejor manera de describirla es mediante series de breves viñetas basadas en ejemplos de la escuela y de la clase. Ejemplos de la clase. Aprendizaje activo autodirigido. Los alumnos de esta clase activa de segundo curso están trabajando en 4 grupos de aprendizaje esparcidos por todo el aula. En el grupo de escritura, 4 estudiantes están escribiendo acerca de unas mariposas que vieron ayer. En dicho grupo solo hay espacio para 4 personas a la vez y ocurre que 2 alumnos adicionales quieren entrar en el mismo. Estos miran la pizarra que está justo al lado y observan que ya se han agotado todos los tickets. Y al mirar el cronómetro, ven que a 2 alumnos aún les quedan 10 minutos de estar en el grupo. Por todo ello, escriben sus nombres con tiza en una pequeña pizarra, lo cual les reservará sitio en el grupo cuando ello sea posible. A continuación, vuelven a la estantería y retoman los libros que habían empezado a leer el día anterior. Elección, gestión del propio tiempo, establecimiento de objetivos y prioridades y mantenimiento de un sentido del orden forman parte de la autodisciplina. Niños muy jóvenes pueden prosperar y desarrollarse con rapidez en entornos que protegen la libertad de elección y no obstante tienen una estructura. Las limitaciones de espacio, materiales y tiempo requieren alguna forma de organización, aunque es demasiado frecuente que ésta favorezca a unos pocos alumnos o al profesor, en vez de suponer ventajas para todos. En el ejemplo anterior,
la organización evitaba conflictos innecesarios entre los alumnos en el grupo de escritura, al tiempo que les permitía ejercer opciones válidas. En esta clase, los estudiantes tenían libertad para moverse de aquí para allá, tomar decisiones considerando lo que iban a aprender en distintos momentos del día e interactuar unos con otros. El profesor proporcionaba la estructura, pero el alumno disponía de libertad de elección en el seno de dicha estructura. El árbol de la ayuda. En un curso preescolar de niños de 4 y 5 años, estos se dirigen a una pizarra en la que hay un árbol de papel pegado. En dicho árbol hay hojas en las que aparecen los nombres de todos los alumnos de la clase. ¿Por qué están los estudiantes poniendo sus nombres en el árbol? No están haciendo esto, sino que están escribiendo los nombres de los compañeros que les han ayudado de algún modo y en algún momento durante la semana. Pero no solo los alumnos hacen esto, sino también el profesor y otras personas de la escuela. Asimismo, padres y hermanos pueden añadir hojas en reconocimiento de la ayuda y el apoyo prestados en casa. El tipo de ayuda del niño se describe en la parte posterior de la hoja, sea por medio de un dibujo o con palabras sencillas. Las hojas no se cuentan, pero cada mes el profesor las quita y las coloca en una caja, de manera que el árbol de la ayuda está otra vez listo para tener hojas nuevas. El profesor y los niños son todos sonrisas cuando el árbol está lleno y están todos a punto de guardar las hojas. Al final del mes se amontonan todas las hojas encima de la mesa y así cada uno puede ver cuántas veces ha ayudado a los demás. La ayuda y la amabilidad de unos hacia otros es parte de la autodisciplina. En un entorno amable y cooperativo, el árbol de la ayuda puede representar una importante lección acerca de cómo ser considerados unos con otros. Sin embargo, en un entorno competitivo, el árbol de la ayuda puede dar lugar a una competición consistente en saber quién consigue más hojas. En el ejemplo anterior, el profesor trató de evitar este peligro poniendo el acento en los esfuerzos combinados de la clase. En el proceso de desarrollo de la autodisciplina, la importancia del árbol de la ayuda no estriba en la actividad, sino en la filosofía que subyace a ella. Las actividades centradas en la persona, que carezcan de una filosofía también centrada en la persona, pueden ser perjudiciales a la hora de crear una auténtica autodisciplina, constituyendo ello un aspecto muy importante del problema que a menudo provoca malentendidos en muchas personas. La obtención de hojas, antes que la amabilidad y la ayuda a los demás, es un objetivo mal planteado que hay que evitar. Constitución de la clase. Es el primer día de clase y vemos a toda una clase de 8º curso reunida en círculo, hablando de las reglas de clase que habría que incluir este año para permitir que todo el mundo pudiera aprender. Así deciden poner en marcha una constitución, entre comillas, de la clase que todos firmarán. La profesora interviene para marcar un poco el tono del texto y sugiere que las reglas han de formularse en sentido positivo y que todos, incluida ella misma, la tendrán que firmar. Los alumnos empiezan con un preámbulo. Nosotros, los estudiantes del aula 213, para alcanzar un entorno de aprendizaje mejor, acordamos los siguientes derechos y responsabilidades. La profesora sigue el mismo proceso en cada uno de sus 6 cursos
y, debido a las limitaciones de espacio, las 6 constituciones quedan colgadas todas juntas en el tablón de anuncios. Asimismo, hay voluntarios de cada clase que por turnos se encargan de pasar la hoja y dejar visible la constitución de su clase respectiva. A mediados de curso, los estudiantes deciden revisar la constitución con objeto de suprimir un área que se ha hecho innecesaria, los que llegan tarde, y añadir otra que se está convirtiendo en un problema, lo de escucharse unos a otros. La profesora se percata de que los alumnos muestran una mayor responsabilidad en sus acciones cuando desempeñan algún papel en el desarrollo de un marco para dichas acciones. En la clase se crea un entramado social de forma similar a cómo se forma el tejido social que constituye una parte esencial de nuestros fundamentos democráticos. Los enfoques conductistas de la disciplina pasan por alto el desarrollo experimentado por estudiantes que utilizan los principios democráticos en el aula. En vez de ello, los modelos jerárquicos y a veces autoritarios requieren que todas las cosas partan desde arriba, lo cual se pone de relieve, por ejemplo, en el caso de que las reglas se establezcan en la clase antes de que empiece el curso. Sin embargo, muchos profesores han observado que los estudiantes pueden ser reticentes a participar en el proceso. Cuando un sistema escolar funciona desde arriba hacia abajo, cada persona desde su puesto jerárquico pasa las órdenes al nivel siguiente, efecto de rizo que acaba dando lugar a clases en las que tanto profesores como estudiantes producen un input mínimo en las decisiones que les afectan directamente. Si la escuela no funciona de forma amable y considerada con los profesores, estos tendrán dificultades para tener la energía física y emocional necesaria para ser también amables con sus alumnos y ocuparse de ellos. El intento de crear un tejido social cooperativo en la clase que excluya al 99% de los que participan en ella es contrario a lo que conocemos como desarrollo de relaciones humanas interpersonales. Inicialmente, los alumnos consideran que las reglas son tus reglas, no las suyas. Tal como indica el ejemplo de la clase anterior, hay formas sensatas de configurar entramados compactos de comprensión para el tipo de clase que cada persona necesita. Oportunidades para el diálogo en la clase. Cada mañana los alumnos de sexto curso de la clase de la señora Gómez escriben sus diarios, leen mientras están apoyados en sus almohadas o graban sus pensamientos en una cinta magnetofónica. Ya en la escuela, la profesora puede leer el diario de cualquiera de ellos si la página está abierta, pero una página doblada indica la confidencialidad de lo escrito. Y lo mismo vale para las cintas grabadas. Además de esta actividad matutina, los estudiantes celebran reuniones periódicas para hablar de lo que va bien y de lo que puede considerarse un problema para el grupo y, en su caso, de cómo resolverlo. Tan pronto como los alumnos se colocan en círculo, cualquiera de ellos, incluido el profesor, puede plantear un tema para ser discutido entre todos. La señora Gómez cree que el tiempo dedicado al diario y a las reuniones de clase ayuda a los estudiantes a conectar entre ellos y con ella. Y prueba de ello es que muchos de los problemas que tuvo el año pasado con sus alumnos, como no respetarse unos a otros, pelearse e insultarse, prácticamente han desaparecido. Escuchar a los demás y a uno mismo es parte del proceso de edificación de la autodisciplina. Los niños llevan a la escuela algo más que sus libros y sus lápices.
cada vez con mayor frecuencia acarrean también traumas, maltratos, conflictos o malestar profundo procedentes de un mundo que es cualquier cosa menos un sistema centrado en el niño. Antes de que los niños aprendan cosas acerca de las selvas tropicales, deben aprender cosas de sí mismos, de modo que todo el tiempo que se dedique a hablar con ellos, escucharles o brindarles cauces productivos, es tiempo bien empleado. Estudiantes como mediadores. Dos chicos de un barrio marginal se disponen a pelear en el patio de la escuela. Una multitud de alumnos se agolpa para ver el espectáculo. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Normalmente el guión dice que los espectadores gritarán para animar a que empiece la pelea. Pero esta vez, dos alumnos de entre el público, ya conocidos como mediadores, se ponen a hablar con los dos alumnos que están prestos a luchar. Vamos, una pelea no va a resolver nada, dice uno de ellos. Tú eres más inteligente que esto, tercia el otro. Después de escuchar durante algunos minutos las palabras pacificadoras de los mediadores, los que iban a luchar bajan sus brazos, que tenían levantados en posición de combate de boxeo, y empieza una discusión entre los cuatro. La concentración de espectadores se va disolviendo, pero los dos alumnos que han aparecido para apaciguar los ánimos se quedan todavía un rato más, después de lo cual el conflicto se da por resuelto y los cuatro se encaminan hacia sus clases respectivas. Los dos estudiantes que surgieron de la multitud tenían una formación como mediadores, la cual les permitía saber cómo desactivar un conflicto o situaciones potencialmente violentas sin ponerse a sí mismos en peligro. Aquí hablan acerca de la mediación. Nadie queda mal, explica uno de ellos, mientras el otro afirma, tratamos de ayudar a las personas a resolver sus problemas si se encuentran en dificultades con otras. Nos reunimos e intentamos la mediación. Es como un consejo de escuela. El consejo es una reunión que se celebra cada semana a nivel de toda la escuela para discutir y analizar asuntos y resolver problemas. Hay chicos que allí son más proclives a hablar contigo de lo que lo pueden ser con el profesor. ¿Y siempre funciona?, pregunto. Y la respuesta al unísono es, no siempre, pero a veces sí. La mediación es una parte importante de la autodisciplina. Teniendo en cuenta el nivel de violencia generada en nuestra sociedad por los medios de comunicación día tras día, la necesidad de pacificadores y mediadores es de vital importancia. Los estudiantes están en la necesidad de considerar los modelos de roles específicos en lo concerniente a la mediación y experimentar las ventajas que tienen las alternativas a la violencia. Habrá siempre algún nivel de conflicto en el que la gente muestre distintas actitudes, opiniones y valores, no obstante lo cual, el propio conflicto puede conducir a una mayor comprensión más que a aumentar la hostilidad. Los mediadores entre los alumnos aprenden lecciones importantes. La primera de ellas es que pueden ejercer una influencia positiva en su entorno de aprendizaje. La segunda es que como estudiantes disponen de herramientas adicionales para resolver sus propios conflictos interpersonales. Y la tercera es que empiezan a comprender que a veces la autodisciplina puede venir demasiado grande a la hora de ayudar a los demás a resolver sus problemas. Estudiantes como facilitadores, colaboradores del profesor sustituto.
La señora Johnson, una profesora de segundo curso, está en cama con gripe y hoy va a haber un profesor sustituto que va a ocuparse de sus clases. Lo que sigue es una secuencia correspondiente a los primeros 5 minutos de la clase. Buenos días, me llamo Davis y seré vuestro profesor durante los próximos días. Entonces se da cuenta de que un alumno ha levantado la mano. Sí, señor Davis, soy el colaborador del profesor sustituto y la señora Johnson me dio para que le entregara a usted un cuadro de la distribución de los asientos en el aula, así como una breve descripción del funcionamiento de la clase. Hoy también seré su ayudante junto con Sara, Lanita, Cedric y José, y nos encargaremos, cuando sea el caso, de llevar hojas de asistencia y formularios a la oficina o de repartir y recoger folios. En el tablón de anuncios hay una lista de otros alumnos que también tienen responsabilidades en la clase en caso de que usted necesite su ayuda. A diferencia de otras clases en las cuales se seleccionan unos pocos estudiantes que desempeñan el papel de ayudantes de los profesores, en la clase de la señora Johnson la colaboración está abierta a todos los alumnos. Al cabo de unos días, el señor Davis escribe una larga carta a la señora Johnson en la que le cuenta el fantástico comportamiento de su clase y le explica que no se había dado cuenta hasta ahora de que chicos y chicas tan jóvenes pudieran asumir responsabilidades como aquellas y que le encantaría poder acudir a su clase en otra ocasión. Autoenseñanza. A las 5 de la madrugada suena el teléfono en casa del ayudante del director. Su esposa contesta y recibe la noticia de que la señora Wilcox está enferma, por lo que hoy no podrá ir a dar clase. Cuelga el teléfono y vuelve a la cama. La señora Wilcox ha dado clases de historia mundial, historia de América e historia del Estado durante casi 20 años en una escuela superior rural, a la que acuden alumnos de una ciudad y diferentes comarcas cercanas. Después de asistir a un curso de verano de la universidad que enfatizaba el lado humano del aprendizaje y la necesidad de implicar a los estudiantes en el funcionamiento cotidiano de la escuela, pone en marcha en su propia clase un programa titulado Gestión Coherente. Inicialmente se reúne con cada una de sus 7 clases y anima a los alumnos a hablar acerca de las condiciones necesarias que se han de dar para que la clase sea eficaz para todos, para lo cual les explica que ella tiene también sus propias necesidades, al igual que los estudiantes tienen las suyas. Entre todos elaboran una relación de actividades que harán posible que la clase funcione de manera que allí todo el mundo tenga la oportunidad de ser un ciudadano y no un turista. Aparece finalmente una lista de 20 tareas para cada clase y los estudiantes se presentan voluntarios para conseguir que se les asigne la tarea deseada, para lo cual cada uno de ellos ha de escribir un resumen en el que se expliquen las razones que justifican la importancia de la actividad y la forma en que piensan llevarla a cabo. Una vez que todos han elegido la tarea, la señora Wilcox da una serie de orientaciones que han de prepararles para la ejecución de sus respectivos cometidos. Dado que hay más alumnos que actividades, la profesora establece un periodo de 3 semanas para cada una y que todos los alumnos que inicien una nueva actividad trabajen conjuntamente con el antiguo titular, entre comillas, de la tarea referida para aprender las especificidades de la misma.
En las paredes aparecen pegados papeles en los que cada clase describe cada actividad. A ningún alumno se le aparta de la tarea que está realizando. Lo único que ocurre es que la profesora dedica algo más de tiempo a estar con los alumnos que tienen dificultades. Si algún alumno está ausente, otro que haya llevado a cabo la misma tarea en el pasado asume la responsabilidad durante aquel día. Lo que pasa después se convierte en la comidilla de la comunidad. El mensaje relativo a la ausencia de la señora Wilcox no llega al conocimiento del ayudante del director, por lo que no se notifica el hecho a ningún profesor sustituto. Por ello, las 7 clases de la señora Wilcox se encuentran sin ella, debido a lo cual los estudiantes facilitadores enseñan las lecciones correspondientes al día, presentan proyectos, organizan discusiones de grupo y envían a secretaría puntualmente y después de cada clase las notificaciones de las faltas de asistencia, a la vez que se hacen cargo de todo el papeleo. Ni los profesores que están dando clase en las aulas colindantes, ni la administración saben que la señora Wilcox no está en la escuela. No es hasta la 7ª hora, cuando en secretaría se busca a la profesora para una cuestión irrelevante, que alguien se da cuenta de que todos los alumnos de esta se han estado dando clase a sí mismos durante todo el día. Aunque la administración de la escuela es discreta en lo referente al día en que los alumnos se dieron clase a sí mismos, la noticia se extiende como la pólvora por toda la escuela, llegando asimismo a la comunidad. Más tarde, en cada una de las clases, la señora Wilcox elogia a sus alumnos por haber asumido la responsabilidad y haber tenido la autodisciplina de aprender y cooperar al no estar ella allí, a la vez que describe como satisfactorio y gratificante el grado de responsabilidad que los alumnos pueden alcanzar cuando se les brinda la oportunidad. La confianza es parte del desarrollo de la autodisciplina. La señora Johnson y la señora Wilcox confiaban en sus alumnos. Estos, a su vez, asumieron la responsabilidad de dirigir la clase y cumplir con los requisitos administrativos habituales, porque ya habían participado en todas estas tareas a lo largo de todo el año. Hay profesores sustitutos que han contado que en las clases en las que el profesor actúa con mano de hierro, explotan en un frenesí de mal comportamiento cuando aparece un sustituto en vez de su profesor titular. Tanto la señora Johnson como la señora Wilcox tenían una fe incontestable en sus alumnos, una fe que se había desarrollado a lo largo del tiempo y que había dado lugar a que en las clases cada estudiante asumiera su responsabilidad sin necesidad de que ningún adulto le dijera lo que era preciso aprender. Estos estudiantes no necesitaban ningún canguro durante el día, podían trabajar y aprender por su cuenta. Un elemento sorprendente de la historia de la señora Wilcox era la ausencia de interacción entre los profesores y el resto de adultos. Un profesor permaneció desaparecido durante 7 horas y nadie tuvo conocimiento de ello excepto sus alumnos. Este ejemplo destaca el aislamiento que muchos profesores experimentan en su trabajo habitual un día cualquiera. Un círculo de amigos en una clase de primer curso. Susan Sherwood, una profesora de primer curso con 18 años de experiencia, describe una de sus clases en la que también se encuentra una estudiante con discapacidades graves múltiples. Anne, 6 años, discapacidades graves múltiples, trauma de nacimiento, lesión cerebral,
discapacidades mentales de moderadas a graves, hemiplegia en el lado derecho del cuerpo, pero capaz de caminar, campo de visión deformado, visión central y periférica deficiente, daltónica, habladora. Mientras caminaba arriba y abajo por el acceso de entrada, estaba ponderando los detalles en mi cabeza. Preocupada por anticipado a causa de la llegada del autobús de Anne a la escuela, mi estado de ánimo oscilaba entre la convicción tranquila y el pánico. 3 días antes, la profesora de educación especial me había hecho la petición de que aceptara una nueva integración a tiempo completo y en base a mi convencimiento de que hay que satisfacer las necesidades de todos los alumnos, mi respuesta fue instantánea. Ahora ya no estaba tan convencida de lo que había hecho. Como profesora de niños pequeños durante 18 años, sé perfectamente que cada clase tiene una amplia gama de capacidades y de problemas. Y este grupo específico de 21 alumnos no era diferente. Su banda de inteligencia, medida por el test de capacidades cognitivas, era de 68-137, excluyendo la evaluación de Anne. Anne fue capaz de leer en 8º curso. A Sara se le había diagnosticado discapacidad para el aprendizaje y a James hiperactividad. Mike era un adepto a la resolución de problemas matemáticos. Erika había alcanzado la pubertad a los 6 años y así sucesivamente. Definitivamente, Anne no era tan distinta. Todos necesitaban pertenecer a la comunidad de nuestra clase y aceptar sus propias fuerzas, al tiempo que sus limitaciones, antes de ser capaces de aceptar libremente a los demás. Para desarrollar la confianza, infundir amor por el aprendizaje y realzar la idea de uno mismo, el profesor trabaja en base a la unicidad de cada niño, creando una atmósfera motivadora y estimuladora en la que todos los niños sean libres para trabajar de forma cooperativa y así aprender de los errores, asumir riesgos y disfrutar de los logros. Una comunidad de clase como esta es un sistema de apoyo para cada uno de sus integrantes. Los educadores especiales acuñaron la expresión círculo de amigos para describir la estructura de compañeros, amigos y adultos existentes en el entorno natural que rodea a un niño que tiene discapacidades múltiples graves y que básicamente le ofrece apoyo. Sin embargo, solo el término en sí mismo es algo nuevo para el profesor que se ha esforzado por desarrollar estas relaciones en su clase desde el principio. Precisamente a medida que los círculos de amigos unen las vidas de todos los niños, el entramado que se crea en el seno de la clase vincula a los profesores especiales con el resto de educadores en base a objetivos comunes. En las interacciones sociales, los niños que no sufren ningún tipo de discapacidad constituyen buenos modelos de rol. Mediante la observación de lo que les rodea, los que tienen discapacidades imitan comportamientos sociales apropiados, al tiempo que mantienen unos pocos todavía inadecuados. Quedé sorprendida por la capacidad de mis alumnos a la hora de brindarle a Anne un marco para sus actividades, todo ello en ausencia de intervención alguna por parte de un adulto. Por ejemplo, cuando Mike se dio cuenta de que Anne precisaba ayuda, reunió los materiales necesarios, se acercó tranquilamente a ella y de modo firme y decidido la ayudó en la tarea. En una ocasión, cuando ella rechazó de plano participar, Mike, de modo impasible,
la empujó a hacerlo. Tienes que tomar parte porque estás en primer curso y estas son las cosas que se hacen en primer curso. Entonces, sin mediar pausa alguna y con el mismo sentido del propósito que un adulto, se acercó a ella y la ayudó a trazar las letras. Es evidente que para fomentar la independencia de Anne tuvimos que adaptar los materiales básicos de primer curso para de este modo poder seguir las instrucciones y participar en las tareas rutinarias. Por ejemplo, para permitirle un acceso fácil a los útiles habituales de la clase, montamos un bloque de madera en su pupitre para que allí pudiera guardar los lápices, tizas o el sello con su nombre en una posición elevada. En algunas tareas académicas, como contar de memoria de 1 en 1 o de 5 en 5 hasta 100, Anne podía participar plenamente. En otras ocasiones hacíamos un esfuerzo creativo para proporcionarle actividades paralelas que pudieran hacerle sentir que todavía era parte del grupo. También pusimos en marcha el papel del facilitador de aprendizaje para cada adulto que aceptara un cometido de ayuda en nuestro equipo del aula, lo cual significaba que su objetivo principal era ayudar a la integración de Anne. Sin embargo, cada miembro del equipo, siempre y cuando no estuviera ocupado con Anne, tenía que ayudar a cualquier niño. De este modo, ninguno de los niños percibiría que Anne estaba recibiendo ayuda especial. Cuando reflexiono sobre el año pasado, me doy cuenta de que la vida de Anne ha recibido desde muchas perspectivas la influencia de sus compañeros y sus profesores al brindársele la oportunidad de recibir una educación pública y libre en una clase normal. No obstante, el proceso de integración no es fácil y a veces te puede superar. Con todo, si no disponemos de las respuestas adecuadas, no podemos permitir que la práctica del pasado nos limite y restrinja nuestra acción. No hay que tener miedo de intentarlo una y otra vez. Podemos sacar partido de nuestros errores y transformarlos en experiencias y oportunidades de aprendizaje para resolver los problemas de forma creativa. Mi perspectiva de la educación consiste en estudiantes, padres, educadores y administradores trabajando de forma cooperativa para hacer que el aprendizaje sea algo positivo, al tiempo que se capacita a cada alumno, permitiéndole que tome parte en las clases habituales. La corriente principal ha abierto nuevas oportunidades para muchos estudiantes. En el pasado, a los alumnos como Anne se les segregaba y confinaba a aulas separadas con otros estudiantes parecidos a ellos. La toma de conciencia de que estos niños necesitan aprender junto a los niños normales en el entorno de aprendizaje menos restrictivo posible ha supuesto durante este siglo un importante cambio en las aulas. Las leyes públicas que crearon las bases para que los alumnos con discapacidades se incorporaran a las clases regulares han estado en el primer plano de la creación de posibilidades de aprendizaje facilitador para todos los estudiantes. Desarrollo de la autodisciplina por medio de la libertad. ¿Qué tienen todas estas historias en común? Ponen de manifiesto que la autodisciplina consiste en tomar decisiones, organizar el tiempo, establecer objetivos y prioridades, ayudar y ser amable, escuchar, construir un tejido social, ser mediadores, confiar y, quizá lo más importante, participar en entornos de aprendizaje libres y abiertos. Desde una perspectiva colectiva, las viñetas proporcionan un cuadro de cómo la libertad y la responsabilidad
están vinculadas al desarrollo de la autodisciplina. Estudiantes y profesores se convierten en copartícipes a la hora de construir un entorno de aprendizaje basado en la libertad de elección, así como en la libertad de equivocarse. La libertad para aprender requiere una comprensión especial de aquello que se dedica a establecer un entorno de aprendizaje abierto. La concesión de la libertad no es un método, sino una filosofía. A menos que se crea realmente que se puede confiar en la responsabilidad de los estudiantes, el resultado no será satisfactorio. En cualquier caso, no se puede construir esta filosofía a partir del aire. Hay que hacerlo a partir de la experiencia. La autodisciplina empieza dando pasos muy cortos y se desarrolla de forma individual. Me estremezco al pensar en un posible curso de 3 horas semanales en la escuela o la universidad sobre autodisciplina. El curso sobre autodisciplina es el curso de la vida y las aulas y clases son parte de nuestras experiencias vitales durante 8 horas al día. Pero el proceso que lleva desde la disciplina externa a la autodisciplina lleva tiempo. La libertad necesaria para alimentar la autodisciplina será una experiencia nueva, tanto para profesores como para estudiantes. Siempre existe un cierto riesgo a la hora de intentar algo nuevo, y no será fácil que los estudiantes a los que en el pasado se ha limitado y reprimido se entusiasmen de repente con la nueva libertad y responsabilidad si no gozan de algún tipo de apoyo. No te apropies de la libertad si te sientes inseguro con ella. Es mejor disfrutar de poca libertad, pero sentirse cómodo con ella, que tratar de darlo todo desde el principio y esperar que los alumnos asuman plenamente su responsabilidad en cuanto a su aprendizaje y después arrepentirse y verse obligado a dar marcha atrás. Puede ser desastroso. Es mejor ir paso a paso de forma que el proceso esté bajo un cierto control que dar toda la libertad de golpe. El hecho de dar libertad a los estudiantes significa que estos van a cometer errores a la hora de asumir la responsabilidad que dicha libertad lleva aparejada, lo cual nos lleva a pensar en un planteamiento nuevo del funcionamiento corriente de las clases. Los errores que se cometen son la forma de aprendizaje más valiosa, siempre y cuando se estimule a los alumnos a examinar y analizar lo que hacen. La experiencia de la responsabilidad, combinada con el aprendizaje a partir de los errores que uno mismo comete, constituye la base de nuevas ideas. Cuanto más pronto experimenta el niño libertad y responsabilidad, más natural resulta el proceso. La perspectiva pública de la disciplina. A diferencia de otras instituciones, iglesia y gobierno, a las escuelas asiste aproximadamente el 99% de la población. Las encuestas de opinión acerca de la educación llevadas a cabo por la organización Gallup y por Phi Delta Kappa muestran que la disciplina en las escuelas ha sido un elemento fundamental de preocupación durante más de 30 años. En 1971, una encuesta de Gallup reveló que después de la cuestión financiera y la integración-segregación, la disciplina era el tercero de una larga lista de los problemas más importantes de las escuelas públicas. En una encuesta de 1982 pasó a ser el primero. En 1992, la ausencia de disciplina en las escuelas volvió al tercer lugar, detrás de la financiación de las escuelas y las drogas.
Un estudio comparativo acerca de la preocupación que en los profesores generaban los problemas de disciplina en la década de 1940 y en la de 1980 presenta grados de inquietud espectacularmente diferentes. Aquí tenemos una figura, un cuadro, problemas de disciplina antes y ahora. Te leo primero la lista de los de la década de 1940 y luego los de 1980. 1940, problemas de disciplina, hablar en clase, mascar chicle, hacer ruido, correr por los pasillos, salirse de la fila, llevar ropa inadecuada, no echar los papeles en las papeleras. En la década de 1980, consumo de drogas, consumo de alcohol, embarazos, violaciones, robos, agresiones, allanamientos de morada, incendios provocados, amenazas de bomba. En la década de los 90, la lista tendría que añadir una nueva categoría de problemas, la existencia de bandas armadas. Es importante señalar que las preocupaciones de los profesores en los años 40 eran un reflejo de cuestiones que se originaban en la escuela, mientras que en los años 80 reflejan problemas sociales que han pasado a formar parte de la vida cotidiana de la escuela. Ser proactivo. La lista de preocupaciones de los profesores es el reflejo de una sociedad que se ha desentendido de sus jóvenes. Cuando la frustración conduce a la violencia contra las personas y la propiedad, es preciso que analicemos las causas originales, no simplemente los síntomas. Recuerdo en este momento una reunión que tuve con profesores de West Virginia en una academia estatal a mediados de los años 80, en la que discutíamos la aparición de las drogas en las escuelas elementales, así como la violencia de las bandas y los desórdenes que éstas provocaban en muchas escuelas urbanas. Hubo un profesor que dijo: aquí nunca se producirán estos problemas. Una visita realizada 5 años más tarde me dio a conocer una respuesta distinta. Ahora tenemos todos estos problemas aquí, afirmó un profesor, mientras sus colegas asentían con la cabeza. Otro profesor de quinto curso dijo: no hicimos nada para prevenir estos problemas y ahora hemos de dedicar una enorme cantidad de nuestro tiempo diario a resolver problemas como estos. Muchos de nosotros ya estamos consumidos con esta gestión de la mano de la crisis. El coste en lo referente a la vida humana y a los recursos financieros es mucho mayor cuando los problemas se pasan por alto y la interacción humana se convierte en una estrategia de último recurso. La previsión de los problemas es sin duda un enfoque mucho mejor que el intento de intervención cuando aquellos ya son una realidad. ¿Por qué los jóvenes se unen a las bandas? Desde los primeros tiempos de la historia, la gente ha tendido a formar grupos. Estos brindan protección contra lo desconocido, proporcionan una fuente de identidad y de vínculo con los demás y suministran un sentido, a menudo falso, de control sobre el entorno. La familia nuclear y extendida es quizá el grupo esencial, pero los hay de otros tipos, relacionados con la religión, la escuela, bandas musicales, asociaciones para practicar el ajedrez o para participar en debates, grupos interesados en las computadoras, etc. Los deportes, los negocios, las inversiones y muchos otros. Cada grupo ejerce una función que tiene efectos tanto individuales para cada integrante como colectivos para el grupo en su conjunto. Sin embargo, no todos los grupos son constructivos en la misma medida. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, a finales de los años 50 y principios de los 60, aparecieron en los barrios marginales bandas de jóvenes que han reaparecido en la década de los 90 como un problema nacional. ¿Por qué se forman bandas de jóvenes?
Existen varias teorías posibles, entre las que se incluye la observación de que la falta de modelos de roles masculinos adultos durante la infancia conduce a cambios ulteriores en las necesidades y personalidades de los niños. La existencia de bandas de jóvenes en la década de los años 50 se debiera quizá a la ausencia, a causa de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, de los padres durante la etapa de formación de los hijos pequeños. En la actualidad, la mayor parte de los integrantes de las bandas proceden de hogares en los que falta el padre o en los que el propio padre era también miembro de una banda. Cuando los estudiantes pasan a formar parte de bandas, es porque buscan señas de identidad. Casi todas las bandas tienen un nombre, un color y una insignia que las distinguen de las otras. Nombres como Dragones Negros, Discípulos Negros, Cabezas Rapadas, Criptas o Sangres dan una cierta imagen de poder y control, algo que no existe en la vida de los jóvenes que pasan a integrar estas bandas. Estas también proporcionan un sentido de pertenencia a un clan, un sistema de apoyo que en un principio puede ser seductor, ya que los miembros de la banda ven de una manera distorsionada que esta es un sustituto de la familia, que en la mayoría de los casos es disfuncional. Más adelante, la mayor parte de los integrantes de la banda se dan cuenta de que allí no hay ningún tipo de futuro, aunque lo que suele ocurrir es que ya están atrapados. No puedes entregar tu carta de dimisión y ya está, decía sarcásticamente uno de ellos. Se impone la disciplina bajo la amenaza de la violencia y muchas veces de la muerte. Tratar de salir de una banda sin ninguna ayuda del exterior es un suicidio, explicaba el miembro de otra banda. Wes McBride, coautor de Understanding Street Gangs, es un experto en bandas que trabaja en el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles y afirma que la pertenencia a las bandas y la violencia resultante son síntomas de otros problemas primordiales, como las familias disfuncionales, el fracaso escolar, la falta de trabajo, la desesperación, el aburrimiento y la extrema pobreza. La ausencia de perspectivas de futuro y el hecho de que a nadie le preocupa son razones clave que dan los integrantes de las bandas de haberse unido a ellas. Pero hay esperanza para estos estudiantes agitados, y esta se apoya en el afecto, ya que éste brinda un cierto grado de protección contra la dureza de la vida exterior a la escuela. La cuestión del afecto, descrita en el capítulo 1, se cita en todas las entrevistas que se han hecho a alumnos que aman la escuela, por lo que si hay un factor que debería cambiar en primer lugar en nuestras aulas y escuelas, este ha de ser el de que éstas se conviertan en lugares en los que prevalezcan la amabilidad y el afecto. Una vez hayamos dado este paso, podremos prevenir muchos de los problemas que afrontamos ahora y que quizá tengamos que afrontar en el futuro. ¿Qué sabemos acerca de la disciplina? La disciplina y la dirección de la clase son temas que aparecen ampliamente desarrollados en libros y artículos que hablan de estas materias, y existen numerosas lecciones a aprender a partir de trabajos de otros sobre cómo se pueden desarrollar las clases y las escuelas centradas en la persona. Algunos de los resúmenes que siguen consideran algunos tipos de autodisciplina que pueden conducir a escuelas y aulas centradas en la persona. Las clases afectuosas proporcionan un entorno más adecuado para el aprendizaje y la disciplina. Eric Schaps y Daniel Solomon informan sobre el desarrollo prosocial de los niños, su benevolencia y los efectos del Child Development Project, CDP,
en la creación de una comunidad afectuosa en 7 escuelas elementales de 2 distritos de California. Observaron que las escuelas pueden socavar el sentido de afecto en la comunidad cuando los profesores centran su atención en la competencia o en el trabajo solitario. La competitividad de la escuela garantiza que algunos alumnos tendrán éxito y que otros fracasarán. De acuerdo con los autores, las escuelas CDP se centran en la consideración y la preocupación por los demás, en la conciencia y en la comprensión interpersonales, y en la capacidad y la inclinación a equilibrar la atención a las propias necesidades con la correspondiente a las necesidades de los demás. Schaps y Solomon describen 3 elementos clave del programa CDP. A, aprendizaje cooperativo. B, disciplina en el desarrollo. Y C, planteamientos de lectura basados en la literatura. Y en su trabajo realizan el seguimiento de una cohorte, grupo con características estadísticas comunes de estudiantes, desde el jardín de infancia hasta el 6º curso, y llevan a cabo observaciones de clase, entrevistas y encuestas con más de 300 alumnos durante el periodo referido de 6 años. Los estudiantes trabajan en grupos no competitivos para aprender. En los enfoques basados en la literatura, los alumnos leen historias sacadas de obras publicadas más que de libros de texto. La disciplina en el desarrollo resalta la necesidad de la motivación procedente del propio niño antes que la que proviene de otras fuentes. Por último, los estudiantes no reciben ni recompensas ni castigos, lo cual es parte del programa de disciplina, el énfasis en la autodisciplina. Schaps y Solomon encontraron que existía un amplio abanico de ventajas para los estudiantes de las clases que utilizaban el programa CDP. Les ayudaba a mejorar su competencia social, su conducta interpersonal, la aceptación y la confirmación de los valores democráticos y una comprensión de lectura de un nivel más elevado. Los propios alumnos referían que se encontraban bastante menos solos en la clase y menos ansiosos desde el punto de vista social. En conjunto, creemos que el programa está favoreciendo un equilibrio más saludable entre las tendencias a atender a las necesidades propias y aquellas que llevan a atender a los derechos y necesidades de los demás. Los autores también refieren que a lo largo de un periodo de 3 años, los estudiantes percibían que en sus clases se respiraba más amabilidad y afecto que en otras con las que podía establecerse la comparación. El asentamiento de una comunidad amable y atenta era, desde el punto de vista de la mensurabilidad, más efectivo a la hora de promover todos los aspectos del desarrollo del niño, intelectual, social y moral. A los estudiantes les gusta más la escuela cuando los profesores son positivos. La idea de que el profesor no sonríe hasta Navidad está basada en el folclore, no en la investigación. Los estudios sintetizados por Vernon y Louis Jones indican que un trabajo llevado a cabo por Bob Fredericks llega a la conclusión de que los profesores que utilizan proposiciones más positivas que negativas desde el principio del curso 20-27 de septiembre tienen alumnos a los que la escuela todavía les gusta durante más de 15 semanas al año, 22-24 de enero. A la inversa, el número de estudiantes a los que se entrevistó durante la 3ª semana de enero y que respondieron afirmativamente a la pregunta ¿te gusta la escuela?, cayó al 48% en las clases en las cuales los profesores habían utilizado menos del 65% de declaraciones positivas. No hay que echar mano de las recompensas externas y, si acaso, con moderación.
Una conclusión extraída de las investigaciones de Walter Doyle sobre los incentivos en el aprendizaje, incluida en el libro Handbook for Research on Teaching, sugiere que la utilización de recompensas para premiar el comportamiento deseado o los resultados académicos puede tener efectos perjudiciales en la motivación intrínseca. El aprendizaje que es interesante y tiene su origen en el propio alumno no requiere ningún tipo de incentivo externo. En cambio, el aprendizaje que es aburrido y está determinado externamente parece precisar premios externos cada vez mayores, con objeto de mantener un nivel mínimo de compromiso por parte del estudiante. Si se usan incentivos, estos han de tener una naturaleza temporal, siendo el objetivo del entorno de aprendizaje el estímulo principal. El grado de orden que impere en el aula es relativo a los tipos de actividades de aprendizaje que allí se lleven a cabo. Según estudios realizados por Elizabeth Cohen de la Universidad de Stanford sobre el aprendizaje grupal, el orden en la clase es un factor relativo que depende del tipo de instrucción que allí se produce. Por ejemplo, aunque el nivel de ruido que se alcanza cuando los alumnos están trabajando en pequeños grupos cooperativos o interactivos es mayor que en las aulas tradicionales, estos todavía funcionan mejor cuando se da menos supervisión directa por parte del profesor. Cohen refiere que ella y sus colegas observaron que una instrucción directa del profesor durante el trabajo en grupo inhibía las interacciones en el seno del grupo y debilitaba los logros de aprendizaje de cada estudiante. A la inversa, comprobaron una y otra vez que cuanto mayor es la proporción de alumnos que hablan y trabajan juntos, mayores son los logros académicos en los tests estandarizados. El desarrollo por parte de los alumnos de las normas de la clase reduce las remisiones a la disciplina e incrementa el aprendizaje de todos ellos. Estudiantes de 5 escuelas cuyos profesores asistían a seminarios de desarrollo profesional, los cuales tenían lugar dentro de un programa de gestión instruccional, Consistency Management, y una duración de más de un año, presentaban pocas remisiones a la disciplina y logros significativamente altos, como se midieron a partir tanto de evaluaciones de criterio como de pruebas de evaluación nacional. Consistency Management es un programa de gestión instruccional diseñado para crear un entorno de aprendizaje positivo y activo para los alumnos, así como un entorno de trabajo de apoyo para los profesores y administradores. Hay un caso de una escuela elemental urbana de 600 alumnos en la que los datos de remisiones a la disciplina, que cubrían un periodo de 9 años, tiempo de duración del programa, mostraban una importante reducción, de 90 a 3 en un periodo de 3 años. Parece que los profesores encontraron nuevas formas de involucrar a los alumnos en todo lo referente al orden, eliminando la necesidad de enviar a los infractores de las normas al despacho del director. En otro ejemplo, en una escuela urbana elemental de solo 276 alumnos, se había enviado al despacho del director a 109 de ellos durante el año anterior a que empezara el programa, y durante el mismo periodo se enviaron a las casas de 34 estudiantes cartas de advertencia de suspensión, 24 de las cuales superaron el umbral de la mera advertencia. Un año más tarde hubo 19 remisiones al despacho por causas disciplinarias, ninguna suspensión y solo una carta de advertencia relativa a un altercado producido fuera de horas de clase, y es necesario destacar que de los 19 alumnos que llegaron al despacho del director, 9 fueron enviados por profesores sustitutos.
Los padres de los alumnos de las 5 escuelas en las que se puso en marcha el programa valoraron muy positivamente los resultados referentes a seguridad, orden y clima de aprendizaje y mostraban en general una mayor satisfacción que la de padres de otras escuelas que no habían tenido la misma experiencia. Los datos procedentes de la observación indicaban también que los alumnos afectados por el programa durante el último año de recopilación de datos disfrutaban de un entorno de aprendizaje más activo. A los estudiantes les gustan menos las escuelas cuando en ellas se utilizan programas de disciplina conductista. Un estudio de Emmer y Ausiker indagó sobre los efectos de distintos programas de gestión sobre remisiones disciplinarias, actitudes de los alumnos hacia la escuela y aprendizaje procedente del propio alumno. Los investigadores observaron que los programas más humanísticos, por ejemplo, Teacher Effectiveness Training de Thomas Gordon y el modelo adleriano de Rudolf Dreikurs, tenían relación directa con un mayor nivel de logro académico, aunque ninguno de ellos conllevara una reducción significativa de las remisiones disciplinarias. También comprobaron que los estudiantes que iban a las escuelas donde imperaba la disciplina firme, un programa orientado de manera conductista, les gustaba menos la escuela. La perpetuación de las diferencias sociales en las escuelas secundarias puede ser el origen de problemas de cólera e indisciplina. La investigación de Ellen Brandlinger, que se publicó en el Journal of Classroom Interaction, estudiaba los conflictos sociales que se producían entre 40 alumnos de familias con pocos recursos económicos y 34 alumnos de familias relativamente acomodadas en 2 escuelas elementales y 2 superiores de una ciudad de tamaño medio del Medio Oeste, observando que la renta de la familia del estudiante se manifestaba en las interacciones cotidianas de éste con sus profesores. La humillación y la indignación expresada por los alumnos de menores recursos y los privilegios de que gozaban los otros en sus experiencias escolares estaban en agudo contraste con la idea que muchos tienen de que la escuela ha de ser el gran igualador social. Aquí tenemos otra figura, otro cuadro, causas de indignación y efectos que ésta tiene en el caso de los adolescentes de bajos ingresos en el contexto de la escuela. Te leo la causa y luego el efecto de la indignación. Causa, humillación; efecto, desplazamiento de la indignación, de la cólera, fricciones con otros compañeros del mismo nivel social. Causa, burlas, contestar con descaro; efecto, sentimiento de ser vulnerable y de sentirse amenazado, fricciones con compañeros del nivel social elevado. Causa, exclusión; efecto, no participación deliberada, pasividad y dejadez. Causa, fracaso; efecto, conflictos verbales con los profesores, sentimientos de falta de mérito, de indignidad. Causa, impotencia, incapacidad, inutilidad; efecto, cólera internalizada, abandono, salida de la escuela. La forma en que las escuelas están estructuradas puede conducir a muchos de los problemas de disciplina experimentados por los profesores. Brandlinger observó que el 57% del mal comportamiento de los alumnos más pobres se podía atribuir a la hostilidad y a la rabia, mientras que en el caso de los alumnos cuyas familias tenían un nivel económico elevado, solo el 8% de la mala conducta podía imputarse a las mismas causas. Brandlinger describe en su estudio un ciclo que conducía a los alumnos más pobres a las peleas y a la agresión.
Ya desde un principio se sentían más vulnerables y se mostraban más sensibles a comentarios y acciones protagonizados por los otros, y cuando se les provocaba, tomaban represalias. Habitualmente, a los estudiantes que se vengaban o desquitaban de una supuesta ofensa, se les castigaba de la forma más severa. Y así acababan enfadados consigo mismos y con los demás, empezando a considerarse a sí mismos indignos, sin valor ninguno, lo cual abría el camino de una vulnerabilidad todavía mayor. Los adolescentes de nivel económico bajo informaban que la humillación pública, el fracaso escolar y el favoritismo de profesores y administradores hacia otros aumentaba el nivel de mal comportamiento y de conflicto en el aula. Brandlinger utilizó las declaraciones de estudiantes entresacadas de entrevistas para expresar las propias frustraciones de aquellos. La mayoría de los preps, estudiantes de la escuela preparatoria, alumnos de nivel económico alto, son snobs y solo se preocupan de aquellos que llevan ropa de marca. Yo intento adaptarme a sus estilos, pero no estamos en condiciones de vestir de la misma forma que ellos. Si la gente piensa que eres pobre de verdad, entonces la mayoría de las veces tratan de evitarte o te miran por encima del hombro. Otro estudiante respondía: si un chico de clase baja se sienta a su lado en la cafetería, ellos se levantan y se van. Hay que tener aguante para soportar esto. Y un tercero afirmó: la división en grupos en la escuela me desagradaba. Allí había personas separadas unas de otras que podían haber sido amigas. Existían fronteras invisibles. Tanto los alumnos de alto nivel económico, 57%, como los de nivel bajo, 80%, coincidieron en decir que era injusto que los tratamientos disciplinarios se aplicaran casi exclusivamente a los segundos. Cuando los estudiantes pertenecientes al primer grupo cometían alguna infracción, se hablaba con ellos o, si acaso, recibían las consecuencias de un castigo estandarizado, mientras que las penalizaciones a que se sometía a los alumnos de bajos ingresos implicaban expresiones de cólera por parte del personal de la escuela, humillación pública y ostracismo. Por ejemplo, echarles un rapapolvo en medio de la clase, obligarles a permanecer sentados en el suelo del pasillo, empujarles de un lado a otro, gritarles sin ningún motivo. Un estudiante que había abandonado la escuela decía: odiaba la escuela. Los profesores me fastidiaban. Algunos ayudaban. Si no entendías algo, no te trataban como a un inútil. El señor E era un profesor realmente fenomenal. Si tenías un problema, te ayudaba. A la señora B yo no le gustaba. La única cosa que le preocupaba era la puntualidad. Discutíamos mucho. Yo no lo entendía. Se ponía histérica y decía: yo te enseñaré cómo se hace. Hacía que te volvieras sordo. La mayoría de los profesores fueron duros conmigo. El señor E sí se preocupaba, pero la mayoría no. Ambos grupos de alumnos coincidían en que el sistema basado en el historial o la hoja de servicios, el punto de mira puesto en la universidad o la clasificación de la educación regular, vocacional o especial, tenía consecuencias importantes para ellos. Kim decía: el grupo de preps se sentía orgulloso de ser lo que era. En cambio, nosotros sentíamos que éramos estúpidos. El hecho de que los alumnos procedentes de familias con bajos ingresos aceptaran o aguantaran los mecanismos del sistema acarreaba habitualmente no participación, lo que incluía escabullirse de la clase, llegar tarde y, por último, abandonar la escuela. Estas actividades pasivas se veían interrumpidas de vez en cuando por explosiones de cólera y acciones amenazadoras contra las personas, que servían de defensa
contra lo que los estudiantes percibían como un entorno escolar verdaderamente hostil. Comentarios. Los profesores y el resto de educadores no son los creadores de las condiciones sociales y económicas que los estudiantes llevan consigo a la escuela. Sin embargo, el estudio de Brandlinger indica que las escuelas perpetúan la separación de unos alumnos y otros según la clase social y refuerzan la percepción de algunos estudiantes de que no valen para estudiar. La investigación, y en especial los comentarios de los alumnos, son juiciosos. El nivel de favoritismo, la disciplina aplicada de forma desigual, la humillación, los sanbenitos colgados por profesores y alumnos, por ejemplo, duros o preps, y los sentimientos de impotencia de los alumnos más pobres, constituyen una apuesta en favor del fracaso. Las causas de la cólera reflejadas en la figura que vimos recién de causas y efectos de la indignación retratan una ausencia en las escuelas de afecto y dignidad por parte de los profesores hacia los alumnos. Los problemas relativos a las clases sociales puestos de manifiesto en este trabajo se pasan por alto debido a que no se exploran los pensamientos y sentimientos de los estudiantes desde el punto de vista individual. Pero las alternativas existen. En la Escuela Superior de las Artes Visuales y Escénicas, HSPVA, por ejemplo, tal como se vio en el capítulo 1, los alumnos más veteranos asumieron la responsabilidad de difundir la creación de peñas que ya habían puesto en marcha con cierto éxito en la escuela secundaria. Nuestras escuelas necesitan mostrar más afecto. Los alumnos procedentes de familias con bajos ingresos del estudio de Brandlinger tenían de hecho algunos profesores que sí se ocupaban de ellos, pero al parecer eran una minoría. Los resultados de las investigaciones destacan la gravedad de los problemas afrontados por profesores y directores que quieren hacer que sus escuelas estén centradas en la persona. ¿Hay orden en las aulas centradas en la persona? Puede considerarse que la civilización es la necesidad del género humano de crear algún orden a partir de los sucesos aleatorios de la vida. En los tiempos prehistóricos, la recolección y la caza eran menos predecibles de lo que representó la obtención de comida en un contexto de vida más sedentaria. A medida que se resolvieron las necesidades básicas de alimento, cobijo y seguridad, la gente dispuso de más tiempo para otras actividades más complejas, como el arte, la música, la escritura y más tarde la lectura. La supervivencia cotidiana se había convertido en una preocupación menor, de forma que los individuos podían dirigir su atención al mundo que les rodeaba. El concepto de escuela evolucionó a partir de este proceso de búsqueda de mayor conocimiento acerca del mundo y el entorno exterior. Podemos rastrear la palabra escuela hasta llegar a la Grecia antigua para comprobar que su significado era ocio. En la época de los griegos, una clase privilegiada de gente, gracias al trabajo de los demás, disponía de tiempo u ocio para aprender. En el mismo contexto, un profesor o maestro era un guía para el que quería aprender. El término disciplina procede de un vocablo latino que significa enseñar y aprender. A medida que la civilización lleva aparejado el florecimiento de un cierto tipo de orden y estabilidad, también las escuelas requieren un determinado nivel de orden para todos aquellos que quieren aprender, por lo que algunos acontecimientos cotidianos se establecen de manera que se dedique más tiempo al aprendizaje que a la organización. Como seres humanos tenemos distintos niveles de necesidades
en las cuales se incluye el deseo de pertenencia, la seguridad, el alimento, la ropa, el cobijo, ser tratado como una persona y mantener un cierto tipo de orden y de estabilidad para así poder seguir afrontando la vida de cada día. Y estas necesidades no cambian en el momento en que el niño entra en la escuela. La interconexión existente en el mundo moderno nos plantea una exigencia cada vez mayor de formas coherentes y predecibles de hacer las cosas, debido a lo cual establecemos rutinas que tengan por objeto minimizar nuestra necesidad de tomar decisiones que afecten a todos y cada uno de los sucesos cotidianos. Recuerdo en estos momentos una entrevista que leí sobre Albert Einstein y su armario. Se sabía que Einstein tenía muchos suéteres, pero todos del mismo color. Y cuando se le preguntó por qué llevaba la misma ropa cada día, respondió que la decisión acerca de lo que ponerse no era algo que le preocupara en lo más mínimo. Tenía cosas más importantes en las que pensar. De la misma forma, los estudiantes que entrevisté a lo largo y ancho del país querían un lugar para aprender que fuera previsiblemente cálido, afectuoso, ordenado y pacífico. La libertad implicaba orden, pero este es algo que se desarrolla a partir del grupo, no una medida que se impone desde fuera. Sin embargo, si se rompe el entramado sólido y compacto que se ha alcanzado, las consecuencias pueden ser nefastas. Consecuencias de las acciones. Cuando un niño toca una estufa encendida, hay una consecuencia: dolor debido a la quemadura. Cuando un niño sale corriendo hacia la calle, hay también una consecuencia potencial: que un coche lo atropelle. Los adultos han de proporcionar a los niños entornos seguros para que estos puedan vivir y aprender, al desarrollo de los cuales los segundos pueden asimismo contribuir. Cuando los efectos y consecuencias acaban en la imposición de un castigo, entonces el rol del profesor como guía se cambia por el de controlador, y el papel del alumno pasa a ser el de alguien esquivo y elusivo. Algunos distritos escolares piden profesores que sigan ciertos programas de disciplina que centren su razón de ser en sistemas de control externos. La utilización del castigo o de la consecuencia, palabras que parecen usarse de forma intercambiable, pertinente, funciona como si todos los alumnos fueran el mismo, como si todos tuvieran las mismas necesidades y propósitos. He denominado a estos sistemas consecuencias fijas. La vida no tiene consecuencias fijas, pero muchas clases funcionan como si practicaran aquello del café para todos. A diferencia de las consecuencias fijas, las consecuencias racionales hacen que el propio estudiante intente reparar el error cometido. Por ejemplo, si un estudiante derrama algo, entonces sabe que tiene que limpiarlo. Simplemente escribir su nombre en la pizarra o dar una reprimenda no remedia la situación. Tomemos otro ejemplo. Normalmente, cuando dos alumnos se pelean, se les envía al despacho del director, pero como alternativa, en altercados menos graves, se les puede hacer sentar en el suelo hasta que se hayan enfriado los ánimos. Una vez que la cólera ha desaparecido, el profesor les puede pedir que escriban una carta en la que cuenten lo sucedido y hablen de qué otros caminos se podían haber utilizado en vez de la pelea. Siempre me ha parecido curioso que una experiencia que todos esperamos que sea positiva, estar en la escuela, se utilice como castigo. Hacer que los alumnos se queden después de la clase es enviar un mensaje equivocado. La consecuencia racional es la que refleja de forma conspicua este hecho. Les pregunté a una serie de profesores
que son también padres, ¿cuál es su primera reacción cuando reciben una llamada de la escuela en relación a su hijo? Y la respuesta unánime fue: ¿pasa algo malo? Es una lástima que el primer contacto entre los padres y el profesor esté basado con tanta frecuencia en un problema, cuando sería más eficaz concertar una entrevista a principios de curso que esperar a que el primer informe dé cuenta de alguna fechoría. Las aulas tradicionales son aulas aisladas. Muy raramente se invita a padres u otros adultos a hablar con los alumnos sobre la vida fuera de los muros de la escuela. En cambio, las clases centradas en la persona estimulan a otros adultos a formar parte de algún tipo de asociación con los niños y así hacerles saber a estos que no están solos. El siguiente ejemplo muestra el modo en que la interacción con los padres puede ayudar tanto a los alumnos como al profesor. Una profesora de segundo curso invitó a un veterano del conflicto bélico denominado Tormenta del Desierto para que hablara en su clase a principios de año. Los 25 estudiantes, muchos de ellos pertenecientes a familias con bajos ingresos, escucharon atentamente lo que el militar les contaba acerca de las responsabilidades y la autodisciplina. Este habló de su vida, de las reglas que hay que seguir y de las consecuencias que hay que afrontar cuando no se acatan ciertas leyes. Los alumnos hicieron algunas preguntas. ¿Cómo aprendió a obedecer las reglas? ¿Le gustaba ir a la escuela? ¿Qué hacía cuando no le caía bien a algún profesor? Después de esta discusión, los alumnos, con la ayuda de la profesora, confeccionaron una constitución, entre comillas, de la clase. Manejo de una clase centrada en la persona. El manejo de una clase centrada en la persona anticipa las condiciones facilitadoras necesarias para estimular la participación activa en un entorno de aprendizaje cooperativo. La dirección de una clase incluye muchas facetas, entre las que se encuentran el afecto, la orientación y la cooperación, así como la administración y la vigilancia. Las clases que están centradas en la persona resaltan el afecto, la orientación, la cooperación y la autodisciplina, que es, desde el punto de vista del desarrollo, apropiada para todos los miembros de la clase. Las aulas centradas en la persona motivan a los estudiantes a pensar por sí mismos y a ayudarse unos a otros. La figura, a continuación, proporciona un punto de equilibrio respecto a las diferencias existentes entre las clases centradas en el profesor y las centradas en la persona. Lo más importante quizá sea el hecho de que en estas últimas los beneficiados son tanto el profesor como los alumnos. La mayor parte de las clases no son exclusivamente de un tipo o de otro, pero las diferencias entre los dos enfoques son muy claras. El cuadro se titula Disciplina comparada en clases centradas en el profesor y en clases centradas en la persona. En el profesor es el único líder. Centrada en la persona, el liderazgo es compartido. Centrada en el profesor, el manejo es una forma de vigilancia. En la persona, la dirección de la clase es una forma de orientación. El profesor asume la responsabilidad de todo el papeleo y de la organización, versus los alumnos son facilitadores del funcionamiento de la clase. La disciplina procede del profesor. En cambio, en las centradas en la persona, la disciplina sale de uno mismo. Solo unos pocos alumnos ayudan al profesor. En cambio, todos los estudiantes gozan de la oportunidad de convertirse en una parte integral del manejo de la clase.
en la centrada en la persona. En la centrada en el profesor, es él quien establece las reglas y se limita a comunicárselas a los alumnos. En cambio, en las centradas en la persona, las reglas son desarrolladas por el profesor y los alumnos en forma de una constitución de clase o acuerdo. Las consecuencias son fijas para todos los estudiantes versus las consecuencias reflejan las diferencias individuales. Los premios y recompensas son en su mayor parte extrínsecos versus los premios son en su mayor parte intrínsecos. A los alumnos no se les permite tener demasiadas responsabilidades en las clases centradas en el profesor. En las centradas en la persona, los estudiantes comparten las responsabilidades de la clase. Por último, pocos miembros de la comunidad llegan a entrar en la clase centrada en el profesor, mientras que en las clases centradas en la persona se forman asociaciones con empresas y grupos de la comunidad para enriquecer y ampliar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Mitos acerca de la disciplina. Existen varios mitos y concepciones erróneas sobre la disciplina, los cuales son muy notorios en el lenguaje utilizado para describir las filosofías que se refieren a las escuelas, a los niños y a la propia disciplina. Quien bien te quiere te hará llorar. Va a hacerme más daño a mí que a ti. Sin sufrimiento no se consigue nada. Una escuela silenciosa es una buena escuela. Tiene una buena disciplina. Están fuera de control. También se me ocurren las palabras que se utilizan habitualmente para hablar de la disciplina: sumisión, control, castigo, respeto, autoridad, estricto. Pero un lenguaje distinto puede describir la disciplina centrada en la persona. Realmente aquí se preocupan de los niños, amo esta escuela, aquí no nos hace falta pelearnos, intentémoslo todos juntos, lo hice yo solo, es fantástico, necesitaba tiempo para concentrar mi atención. Y aparecen palabras para describir la disciplina centrada en la persona: compartir, ayudar, dar, cooperar, centrar la atención, ser amable, respetar, liberar. El lenguaje sugiere actitudes, valores y la filosofía liberadora de uno mismo. Y volvemos al meollo de la cuestión: nuestras opiniones acerca de la naturaleza del aprendizaje, de la enseñanza y de los estudiantes determinan el tipo de instrucción y disciplina incluidas en las aulas y escuelas. Tenemos la tendencia a enseñar de la misma forma en que nos han enseñado, así como a considerar la disciplina del mismo modo en que nosotros mismos la experimentamos. Estas dos experiencias influyen en el camino que tomemos a la hora de facilitar una atmósfera de aprendizaje en las aulas y las escuelas. Nuevas experiencias en entornos centrados en la persona, tanto relativas a profesores como a alumnos, cambiarán la manera en que la instrucción y la disciplina influyen en el aprendizaje de los estudiantes. Disciplina y aprendizaje tridimensionales. Disciplina e instrucción no son flujos separados. Son interactivos y tienen tres dimensiones. Una dimensión del profesor, conocimiento y estructura derivados de una sola fuente. Una dimensión cooperativa, estudiantes y profesor trabajando juntos. Y una dimensión del yo, el individuo que está aprendiendo de forma autónoma a partir de fuentes múltiples. Estas tres dimensiones de la disciplina corren paralelas al continuum instruccional
que va del aprendizaje centrado en el profesor al aprendizaje centrado en el alumno, y que ya analizamos en el capítulo 10. La dimensión del profesor respecto a la disciplina es la más conocida. La disciplina y el conocimiento proceden del profesor y el papel de los alumnos es el de escuchar y hacer concesiones al primero. Algunos conflictos, en especial en la enseñanza secundaria, están en función de la resistencia de los estudiantes a las demandas del profesor, las cuales no tienen ninguna consideración por aquellos a quienes van dirigidas. La dimensión cooperativa es un punto intermedio entre la disciplina y la instrucción externas y las autodirigidas. Profesores y alumnos trabajan juntos a un ritmo basado en lo que se consideran niveles de comodidad de todas las personas que componen la clase y se apartan de la idea de que el profesor es la fuente de todo conocimiento y disciplina. Podemos decir que el trabajo en grupos cooperativos desarrolla una dimensión experiencial necesaria en muchas aulas para orientar a profesores y alumnos en un continuum que llega hasta la disciplina y el aprendizaje autodirigidos. Un análisis de una clase de Barbara Schill, descrita en el capítulo 4, muestra la forma en que ella apoyaba a sus alumnos en los niveles en que estos se sentían cómodos y siempre en función de si la necesitaban para dirigir o para facilitar el trabajo. Ella dirigía, cooperaba, facilitaba, no se basaba simplemente en directrices surgidas de sí misma y modificaba su enfoque de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. En algunas historias presentadas en párrafos anteriores de este mismo capítulo, también vimos que alumnos y profesores pueden trabajar juntos a la hora de elaborar la constitución de una clase y asumir la responsabilidad de actividades específicas cuando se trata de organizar el aula para el aprendizaje. La dimensión del yo en relación a la disciplina indica que tanto el profesor como los alumnos trabajan en distintos planos de interacción, de manera que estos últimos dirigen sus propios proyectos de investigación, trabajan en contratos de estudio, véase capítulo 10, organizan el tiempo de que disponen e informan de lo que han aprendido utilizando una gran variedad de medios, desde la impresión hasta películas de video. Las escuelas que los alumnos aman brindan oportunidades para el aprendizaje autodirigido y la autodisciplina. Por ejemplo, en Clement McDonough City Magnet, cursos K8, en Lowell, Massachusetts, la autodisciplina aparece en forma de un sistema judicial creado por los alumnos, en el que estos toman decisiones respecto a las leyes y a los distintos conflictos que se puedan presentar, pero sin tener como referencia ningún sistema disciplinario impuesto desde fuera. La New Orleans Free School, la HSPBA, la O'Farrell, la Amy 6 y muchas otras proporcionan a los estudiantes múltiples oportunidades cotidianas de practicar la autodisciplina en reuniones, proyectos, servicios a la comunidad o resolución de problemas complejos. La disciplina y el continuum de aprendizaje tridimensionales representados en la figura que se muestra a continuación revelan la interrelación entre instrucción y disciplina. Véase el continuum instruccional del capítulo 10. Voy a describirte la figura, el cuadro, disciplina y aprendizaje tridimensionales. Imagínate que lo que describe la figura es un proceso desde la disciplina y el aprendizaje centrados en el profesor hacia disciplina y aprendizaje centrados en el estudiante.
Desde centrados en el profesor. Dimensión del profesor. El profesor dirige y controla externamente el comportamiento de los alumnos. El papel del profesor es directivo. Explicación de clase, preguntas de los alumnos, preguntas del profesor y práctica, demostración. Dimensión cooperativa. El profesor y los estudiantes cooperan en el diseño de un entorno de aprendizaje positivo para la clase. El papel del profesor es semidirectivo facilitador. Discusión, grupos cooperativos, descubrimiento guiado, contratos, roleplay, juego de imitación. Dimensión del yo. Los alumnos son internamente autodisciplinados y necesitan una supervisión directa mínima por parte de los adultos. El papel del profesor es no directivo, facilitador. Proyectos, investigación, autoevaluación. Los profesores que durante la mayor parte de su vida hayan centrado las clases en sí mismos tendrán dificultades para trasladarse de un extremo al otro del continuum de aprendizaje y disciplina tridimensionales en un periodo corto de tiempo, ya que los cambios duraderos, así como la consecución de apoyo de todos los sectores de la comunidad, son cosas que llevan tiempo. La estructura continua referida representa un amplio repertorio de opciones para cada profesor y para cada alumno, y si se dispone del apoyo y de las oportunidades adecuadas para experimentar otros planteamientos respecto a la disciplina y la instrucción, el desplazamiento a lo largo del tiempo referido anteriormente no solo es un objetivo realista, sino también alcanzable. El papel del profesor en el continuum cambia con el tipo de instrucción, al tiempo que asimismo cambia el papel del alumno, de modo que profesores y estudiantes se convierten en coaprendices. Por último, a los alumnos se les brinda la oportunidad de aprender a partir de todo el proceso. Los profesores y estudiantes que tienen experiencias de aprendizaje más facilitador llegan a ser parte de una comunidad de aprendices creativos y autodisciplinados que pueden hacer mucho más por obtener información. Son capaces de inventar el futuro y de mejorar el pasado. Comentarios finales. A la gente que ayuda a evitar problemas no se le rinden grandes honores con bandas musicales incluidas. Solo reciben la satisfacción de haber hecho algo que merecía la pena. La creación de clases en las que predomine el afecto o escuelas que tengan como objetivo el apoyo a los alumnos será de gran utilidad para que los estudiantes sientan disminuida su necesidad de integrarse en grupos violentos y destructivos. El respaldo y apoyo a los jóvenes en la búsqueda de estos de un lugar en el que se les respete, en el que sientan que se preocupan de ellos como individuos, en el que se les ofrezcan oportunidades para poder elegir sus propias actividades de aprendizaje y en el que se les brinde la posibilidad de resolver por sí mismos problemas complejos, hará que el futuro sea mucho más esperanzador. La libertad, el orden y el aprendizaje no se excluyen mutuamente. No necesitamos escuelas que parezcan cárceles. En la actualidad se está produciendo en el país un proceso por el cual se pretende que el castigo y el control constituyan la respuesta a la escalada de conflictos y violencia que se ha desatado en nuestras escuelas. Espero que este capítulo haya mostrado que existen otros caminos más eficaces para desarrollar entornos de aprendizaje seguros, llenos de significado, generativos y creativos.